cada una de esas personas que están conectadas por la internet. Queremos decirte que Dios tiene una palabra específica para tu vida, que ha de bendecirte y que ha de despertar en tu espíritu un compromiso por buscar a Dios, por servirle y por amarle con todo tu corazón. Así que prepárate ahí donde estás, sentadito en tu cama, sentadito en tu sala, en el lugar donde te encuentres. Dios te bendiga. Isaías capítulo 6 en el verso 8 dice la palabra del Señor: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Permíteme leértelo nuevamente para que esta palabra pueda anclarse ahí en tu espíritu. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Puede tomar su silla, por favor. Quiero en esta mañana poder hablarte acerca del compromiso. Por eso inicialmente te decía que he titulado este mensaje Un llamado al compromiso. Y te decía que el cristianismo sin compromiso no es cristianismo. Y que si usted y yo queremos ser un cristiano efectivo, tenemos que comprometernos. Sin embargo, la palabra compromiso es obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Sabemos que todos tenemos obligaciones y debemos cumplir con cada una de ellas. De hecho, usted y yo tenemos que esforzarnos para cumplirlas. Por ejemplo, cuando nos casamos, contraemos obligación con nuestro cónyuge y luego con nuestro hijo. Pero estando allí sentado después que terminé de predicar, en la primera reunión, el Señor me traía en los momentos cuando yo comencé a laborar en una empresa allá en Mamonal. Yo recuerdo que tuve que firmar un contrato laboral, el cual hizo que contrajera la obligación con la empresa. Yo tenía una entrada, un tiempo de entrada y tenía un tiempo de salida. Yo tenía la obligación de llegar a la hora correcta, pero yo también tenía la obligación de salir a la hora que me tocaba salir. Y yo recuerdo que para mí era algo de mucha responsabilidad, porque en ese entonces mi función era operador de planta industrial. Yo me hacía cargo de la planta del primer piso, del segundo y del tercer piso. De hecho, en el cuarto piso tenía una tolva que yo no podía dejar que se llenara o se vaciara. Y yo recuerdo las obligaciones que contraje en el momento que yo firmé el contrato laboral. De hecho, en ese tiempo yo padecía de migraña. Y cuando me daba migraña yo buscaba la manera, pero yo tenía que estar allí. Porque yo recuerdo que en ese entonces habían 3 operadores en esa empresa, en esa planta.
estaba el operador de planta grúa y estaba el operador de flúor, y estaba el operador de yodo, que era mi persona. Y tenía que cumplir con ciertas obligaciones en la empresa. De igual manera, en el momento que usted y yo creímos en el Evangelio y nos bautizamos, contrajimos obligaciones para con Dios, las cuales debemos esforzarnos para cumplirlas. De hecho, el compromiso es una de las virtudes que siempre revelará lo que hay en el corazón. Hay gente que cuando se le pide compromiso se ofende. Otros se van. Otros sencillamente no entienden. Otros hasta terminan murmurando del líder, del pastor, cuando lo único que ellos quieren es que te puedas comprometer con Dios. Ya que las personas comprometidas, entienda esto por favor, preste mucha atención, no se desaniman fácilmente, son constantes, son permanentes, son determinantes. No dejan de venir a la iglesia cuando el cielo está nublado o cuando comienza a caer algunas gotas de agua. No dejan de venir a la iglesia cuando el día viernes sin moto. Ay. Una persona comprometida, escúcheme bien y quiero tocar esto porque el Espíritu de Dios ha estado taladrando en mi espíritu. Porque hay gente que sus mentes ya están programadas al día sin moto. Ellos viven aquí cerca de la iglesia y el día sin moto están tan programadas que no vienen a la iglesia. Y es cierto que los transportes se complican. Pero cuando usted y yo somos personas comprometidas, el día sin moto no nos va a impedir que nosotros recibamos lo que Dios tiene para nuestras vidas ese día viernes. Usted no puede permitir que un día sin moto le robe la bendición que Dios ha determinado para tu vida. De hecho, escúcheme bien lo que te voy a decir. El día sin moto, nosotros tenemos servicio los viernes aquí. Es cuando los días sin moto, esta iglesia tiene que estar para reventar. Pero cuando hay gente comprometida, el día sin moto, la gente se queda en esa casa. Y muchos tienen hasta posibilidad de venir porque tienen transporte, tienen carro, pero prefieren quedarse en su casa sencillamente porque están programados al día sin moto. Pero en esta mañana Dios te está hablando para desprogramar tu mente el día sin moto. Y Dios quiere venir, quiere verte que tú entres por esa puerta ese día. Dios quiere verte, sentarte en esta silla. Dios quiere verte que tú vengas a esta iglesia. Que en el día sin moto sean los días que esta iglesia se llene más. Digo, paro. Dile a la persona que está a su lado: ¿será que Dios está hablando contigo?
Le doy gracias a Dios que hasta ahora el Señor nos ha ayudado a mi esposa y a mí a no faltar ni los días sin moto. Y tal vez yo vivo más lejos que ustedes, que muchos de ustedes. Pero le doy gracias al Señor, hermano, porque esto habla de alguien comprometido. Cuando tú estás comprometido con Dios, un día sin moto no te detiene. Un día sin moto no puede hacer que tú te quedes en tu casa. Dios honra los sacrificios. Usted no sabe que hay iglesias que han tenido reuniones los viernes y por la cuestión de los días sin moto han cambiado los días de servicio. Hoy Dios te está desprogramando para que a partir de hoy tú puedas concientizarte que un viernes día sin moto no puede hacer que tú te quedes en tu casa cuando puedes venir a la iglesia y recibir la palabra que Dios tiene para tu vida. Una persona comprometida no deja de venir a la iglesia, aun cuando los pastores principales de esta casa se encuentran por fuera haciendo la obra de Dios. Usted tiene, mi amado y mi amado, usted tiene que concientizarse que cuando nuestros pastores están fuera haciendo la obra de Dios, es cuando usted tiene más que apoyar a esta iglesia. Porque si usted simplemente viene cuando ellos están, eso está dejando hablar que usted está siguiendo al hombre. Escúcheme bien. Nuestros pastores, ellos cuentan con gente como usted y como yo, que se comprometa a levantarle los brazos cuando ellos no están. Pero es que los pastores no están, me voy a quedar en la casa. Es cuando más usted tiene que estar en la iglesia apoyando. Y esto suena bastante fuerte, pero es una gran realidad. De hecho, nuestro pastor Jonathan hace unos días atrás estuvo hablando acerca de esto. Usted tiene que saber que usted viene por Dios porque fue Dios quien lo llamó. Y usted tiene que venir a su servicio. Digo, paro. Usted no sabe algo, que el compromiso de una persona se ve a través de sus actitudes, se ve a través de sus acciones, pero también se ve a través de las palabras. Por eso Dios está buscando personas que estén siempre disponibles, que estén comprometidas sin importar la situación. Ser comprometido
no solamente es hacer lo que me corresponde, sino muchas veces nos toca dar una milla más. Es dar lo mejor de ti, es dar lo mejor de mí. Y quiero que me permitas en esta mañana hablarte de algunos compromisos que nosotros tenemos como cristianos. Número 1, para los que escriben: amar a Dios con todo nuestro ser. En Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Dios debe ser siempre nuestra prioridad. Segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 12:30 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Tenemos que entender que debemos comprometernos a amarnos unos a otros. No de pelearnos, perseguirnos unos a otros. Porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo nos comprometamos. No solamente amarle a Él, sino también amar a tu hermano. Amar a tu prójimo. Amar a tu vecino. Amar a aquellas personas que tú crees que buscan el mal tuyo. Número 3, el compromiso de perdonarnos unos a otros. Efesios 4:32 dice la palabra del Señor. Efesios 4:32. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No importa quién te haya ofendido, lastimado, traicionado, perdona. Libérate de ese dolor que has estado cargando en tu corazón. Suelta esas personas que te han ofendido, que te han lastimado, que te han traicionado, que han hablado mal de ti. Perdonar no es un sentimiento que yo tengo que sentir para perdonar. No, Señor. Perdonar es una decisión que usted tiene que tomar, de liberarse de ese dolor que ha sido causado por alguien en tu corazón. Y poder liberar también esa persona que te hizo daño. Perdona. Pedro en un momento dado le dijo a nuestro Señor Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y Jesús le dijo: Pedro, 70 veces 7. Pero usted entienda algo, Jesús no le estaba diciendo un número específico. En pocas palabras, lo que le estaba diciendo Jesús a Pedro es lo siguiente: Pedro, si en ti está la capacidad de perdonar, no importa quién te ofende y cuántas veces lo haga, tú tienes que perdonar. Pero a veces, hermano, nos cuesta perdonar, y es verdad que a veces es difícil.
Pero dice la palabra de Dios que Dios ha derramado en nuestros corazones su amor por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nada menos y nada más que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está hablando del amor de Dios, el amor incondicional. Cuando usted es consciente de ese amor de Dios que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, se le va a hacer más fácil perdonar. Porque usted no va a perdonar desde el punto de vista de su amor egoísta, envidioso, rencoroso con que nosotros nacimos, sino que usted va a comenzar a perdonar desde el amor de Dios, que es incondicional. Wow. Número 4, el compromiso de orar. Colosenses capítulo 4 en el verso 2 dice: perseverá en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y primera de Tesalonicenses 5:17 dice: orar sin cesar. Ya que la oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y a través de la oración vemos la intervención de Dios cuando nos encontramos con diferentes dificultades en nuestras vidas. Usted no puede dejar de orar. Usted no puede descuidarse en la oración. Porque si usted y yo nos descuidamos en la oración, nos vamos a exponer a que aquel que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nos devore. Porque a través de la oración, tú te comunicas con Dios. Dios te fortalece en el poder de su fuerza. Dios se derrama sobre ti para empoderarte y luego demostrar su poder a través de la oración. Son muchas las batallas que podemos conquistar. Y en esta mañana el Señor nos está hablando que uno de los compromisos que nosotros tenemos como cristianos es orar, es tener una buena relación íntima con el Señor. Usted no puede descuidarse en la oración. Más bien usted tiene que aumentar su vida de oración. ¿Se acuerda del episodio cuando el Señor dejó a sus discípulos y fue a orar, y cuando regresó los encontró durmiendo? Y luego el Señor volvió a irse a orar, y cuando llegó los encontró durmiendo. Y el Señor tuvo que exhortarlos y decirle: ¿cómo es posible que ni una hora pueden orar? Dile a la persona que está a tu lado: ¿cómo está tu vida de oración? Ay, Dios mío. ¿Sigo o paro? Usted no sabe que las reuniones de oración en la iglesia son las que menos asistencias tienen. ¿Usted sabía eso?
La gente necesita comprender o entender este compromiso acerca de la oración. Nosotros los viernes de avivamiento y milagro, antes de la reunión tenemos un tiempo de oración e intimidad con el Espíritu Santo. Cuando hay alguien comprometido, está en ese tiempo. Escúcheme bien. Ese tiempo de oración e intimidad con el Espíritu Santo los viernes es para que esto se llene. Y tú no sabes algo, que para que nosotros tengamos comunión íntima con el Espíritu Santo se necesitan de 3 cosas. Número 1, compromiso. Número 2, perseverancia. Y número 3, disciplina. Si usted no tiene estas 3 cosas, le aseguro que usted sencillamente se va a emocionar un día, una semana o un mes. Y luego deja la comunión e intimidad con el Espíritu Santo a un lado. Y en esta casa, si hay algo que enseña, es acerca de tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Si hay algo en esta casa que enseña, y es tener una relación de amistad con el Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos se emocionan por unos días, muchos se emocionan por unas semanas y luego dejan de un lado la comunión con el Espíritu Santo. Y esto no se trata de emocionarme. Iglesia, entienden esta mañana. Esto se trata no de un día, no de una semana, no de un mes. Esto se trata hasta cuando Cristo venga por su iglesia, o hasta cuando Cristo nos requiera en su presencia. Y usted no sabe la bendición de tener una relación de amistad con el Espíritu Santo. Pero necesitas compromiso, necesitas perseverancia y necesitas disciplina. No hay un solo día que yo dedique un tiempo a mi amigo el Espíritu Santo en mi casa. Quinto, el compromiso de servir al Señor. ¿Cuántos en el año 2022, todo el año vacilaron en servir al Señor en esta casa? En esta casa hay diferentes ministerios, los cuales usted puede servir. De hecho, este 2023 usted tiene que comprometerse a servir al Señor en esta casa
en diferentes ministerios que hay aquí. Ya no vacile más. El problema es que muchos ingresan a un ministerio a servir al Señor, no por dirección de Dios, sencillamente porque me gusta cómo se ven uniformados. Y ese es el problema. Por eso es que usted lo ve brincando de un ministerio a otro y de otro ministerio a otro. Usted no sabe algo. Y cuando yo llegué a esta casa por primera vez, en mi corazón siempre ha estado ese anhelo y ese deseo de servir a Dios. A mí siempre me ha gustado la parte de evangelismo. Pero como yo llegué a esta casa y pregunté por el ministerio de evangelismo, todavía no se había levantado como tal. Yo le pregunto a Dios, ¿y ahora qué hago? Pero como a mí siempre me ha gustado la oración, siempre me he inclinado a la oración, el Señor me dio a conocer, entra al ministerio de intercesión. Y yo me fui acercando al ministerio de intercesión. En ese entonces la líder de intercesión era la pastora Arabela, una mujer de Dios. Yo no sabía nada de intercesión, hermano. Mi esposa menos. Que mi esposa lo que hacía era ejecutar el piano, cantar y directora de danza. Así que ella, al verme que yo ingreso al ministerio de intercesión, después ella me dice que iba a hacer la audición en el ministerio de alabanza. Y el Señor no se lo permitió. El Señor le dio a conocer que entrara al ministerio de intercesión. Escúcheme bien lo que te voy a decir. Cuando tú eres direccionado por Dios para servir en un ministerio en esta casa, lo próximo que va a ocurrir es que tú te vas a convertir en alguien efectivo en ese ministerio. Vea, ni por la mente se nos pasó que íbamos a ser líder de intercesión. De hecho, yo reconozco que nosotros no sabíamos nada de intercesión. Ahí habían personas capacitadas, instruidas en ese ministerio. Calificaban más que nosotros. Pero Dios hace como Él quiere. Y eso también hay que entenderlo. Y para la gloria de Dios, terminamos siendo los líderes de intercesión para la gloria del Señor. ¿Pero por qué? Porque yo le pedí dirección a Dios para servir en un ministerio en esta casa. Y ahorita, escúchame, y ahorita que estuvimos haciendo evangelismo, algo se activó en mí. Porque es lo que me gusta. Pero también ahora me gusta también la intercesión. Y yo siempre he dicho algo, que cuando la intercesión se une al evangelismo, eso produce una explosión. Y Dios sabe lo que estaba haciendo conmigo. Ahora entiende por qué no está siendo efectivo en el ministerio que te encuentras o en el que te encontraba. Porque ya muchos ya ni sirven en el ministerio. Hay muchos que ya ni sirven.
Pero ¿sabes algo que te voy a decir? Usted tiene que comprometerse a servirle al Señor, así como lo hizo Josué en el capítulo 24, en el verso 15. Una de las cosas que dice ese texto: mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso habla de una determinación, de una decisión, de un compromiso. Usted necesita servirle a Dios. Número 6. Llevar a cabo la gran comisión. Marcos 16:15. Y predicar el evangelio por todo el mundo a toda criatura. Mi pregunta en esta mañana es: ¿cuándo fue la última vez que tú te le acercaste a alguien para decirle: Cristo murió por ti en la cruz del Calvario? Cristo derramó su sangre por ti. Dios quiere pasarte del reino de las tinieblas a la luz. Dile a la persona que está a su lado: ¿cuándo fue la última vez que tú lo hiciste? Entienda en esta mañana que tenemos que comprometernos. Tenemos el compromiso de llevar a cabo la gran comisión. Número 7. El compromiso de llevar una vida en santidad. La gente, cuando le habla de santidad, a veces la gente se asusta. Pero ¿sabes algo? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 7 dice que Él no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Pero en Primera de Juan capítulo 3 dice la palabra del Señor: en el versículo 3, Primera de Juan capítulo 3 verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen esa esperanza en Él? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos el compromiso de vivir una vida en santidad, de apartarnos de aquello que a Dios no le agrada, de apartarnos de aquello que en vez de acercarnos a Dios nos aleja. En Primera de Pedro capítulo 1, en el verso 14 al 16, más bien el 15 dice: sé santo como yo soy santo. Y ahora surge una pregunta: ¿por qué no todos se comprometen con Dios? Dígame por qué. Porque no todos somos agradecidos con Él. Muchos somos como los 9 leprosos que fueron sanados por el Señor, pero no vinieron a darle gracias. El 1, que eran 10, pero te estoy hablando de los 9 que no dieron gracias. Muchas veces nosotros somos así. Y usted no sabe algo. El compromiso
nace de un corazón agradecido. Cuando tú eres agradecido con Dios, tú te comprometes con Él. ¿Por qué no todos se comprometen con Dios? Porque no todos comprendemos la magnitud de la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el Salmo 103, del verso 3 al 5, ahí podemos mirar cómo Él nos perdonó nuestras iniquidades, nos sanó de toda dolencia, nos rescató. Muchos no se dan cuenta de dónde Dios los sacó, los sanó, los liberó y los libró de peligros inminentes. Por eso tú no comprendes esa magnitud de lo que Dios hizo por ti y de lo que Dios hizo por mí, no nos vamos a comprometer. Pero cuando tú lo entiendes, te vas a comprometer. ¿Por qué no todos se comprometen con Dios? Porque no todos responden a su amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el motivo por el cual muchos no se comprometen con Dios, porque no responden a ese amor. Porque no todos se comprometen con Dios, porque han dejado su primer amor. Cuando usted vino y recibió al Señor, que no podía parar de hablar de Él. A todo el mundo quería decirle lo que Dios estaba haciendo en su vida. A todo el mundo querías decirle las experiencias que estabas viviendo con Dios. ¿Dónde está ese primer amor? ¿En qué momento lo dejamos? Que no nos permite comprometernos con Dios. Volvamos a ese primer amor. Este mensaje suena un poco fuerte, pero yo creo que este 2023 necesitamos comprometernos con Dios. Por eso titulé este mensaje Un llamado al compromiso. Porque Dios necesita que nosotros como su iglesia respondamos a ese llamado. Algunas características de un cristiano sin compromiso. Vamos a la iglesia cuando queremos. Leemos la Biblia cuando queremos. Oramos cuando queremos. Servimos cuando queremos. Es una de las características de alguien que no tiene compromiso con el Señor. Ahora, ¿qué debemos hacer para comprometernos? Hebreo 13:5 dice: entre tanto que se dice, si oyeréis hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Esto da a entender que para yo comprometerme con Dios, no debo permitir que mi corazón se endurezca a la palabra de Dios.
O por ejemplo, en esta mañana, el Señor me permite compartir contigo este mensaje. Y tú no puedes endurecer tu corazón a esta palabra que Dios te está compartiendo. Pero si tú abres tu corazón y dejas que esa palabra entre, lo próximo que va a ocurrir es que tú vas a levantarte como una persona comprometida. Y lo segundo, ¿qué debemos hacer para comprometernos? Santiago 1:22 dice: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Lo segundo entonces es poner por obra la palabra de Dios. Un llamado al compromiso. Y Dios está esperando que nosotros le respondamos a ese llamado. No endureciendo nuestro corazón a su palabra, más bien ponerla por obra. Dios necesita contar con gente comprometida en esta casa. De hecho, nuestros pastores, Jonathan y Carolina, necesitan contar con gente comprometida en esta casa. Porque las cosas que Dios tiene para este lugar es grande. Y necesitamos comprometernos con Dios y con su obra. Y correr de la mano de nuestros pastores. Entienda eso en esta mañana. No siga siendo indiferente, apático a este llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Al compromiso. Necesitas comprometerte. Yo quiero que te pongas en pie, por favor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás.